Rodum 17 o Aife, aplíquenlo siempre por la eternidad. Ahí, después del Rodum 16 ya, ahí es donde terminan ustedes, aunque tiene 21 caracoles de lengua o el lenguaje, pero nada más es hasta 16. El 17 póngalo ahí, que esa es la verdad. Bien, yo no callo verdades por mentiras ni mentiras por verdades, recuerde eso, no las tapo. Bien, resulta ser que la tendencia mía siempre fue palo monte o palo mayombe. Mi madrina me decía siempre, cuando yo estaba solo, me decía: practica el palo monte. Y siempre me estaba insistiendo con eso. Y me decía: no practique la santería, la ocha, practica el palo. Y yo, como ella era una anciana, una negra que parecía un carbón, que hablaba como locongo, ya yo la veía a ella como una oricha, como una deidad. Siempre estaba vestida con una ropa esa de guinga azul, de guinga azul, siempre. Yo no recuerdo haberla visto vestida de otra forma. Bien. Y yo siempre estaba metido en palo, monte, palo esto, mayombe, ta. Y ahí nada más lo que habíamos eran gente que eran guapos, eran gente que no tenían miedo a nada, eran hombres. Y en ningún momento se aceptaban a los homosexuales dentro de palo mayombe. Ningún homosexual podía jurar palo mayombe, ni palo monte, nada de eso. No había arreglo. Y eso era una regla que había que respetarla completamente. Y todavía se tienen que respetar, pero ya se ha convertido en un relajo también. Entonces, la consigna número 1 era: no se podía hacer facenda. Facenda era débil en ningún sentido. En ninguno. Usted tenía que hacer bacheche, reventado, hasta que tango en fuiri o tata en fuiri. De ahí era donde se escogían a los abacuá. La sociedad abacuá. Los más destacados y que tenían mérito para convertirse en abacuá, pues los señalaban, le decían y los presentaban. Y los abacuás es otra cosa, que no es lo que es hoy en día. Recordemos que los abacuaces, hoy en día, todo eso ha cambiado completamente, total, de un abacuá de antes a un abacuá de ahora. Nunca jamás en la vida yo vi a los abacuaces de antes con eso que estamos viendo hoy en día. No existe. Bien. Y yo me metieron en la cabeza de que de santería nada. Y de santería nada. Y yo estaría coronado chacón. Y para afuera la santería. Yo, como a los 12, 13 años por ahí, 11, 12, 13 años, fue que comencé a tener curiosidad, 13, 14, de por qué pasaba con la santería. Y empecé a investigar.
curioso. Y empecé entonces a ir a lugares que tenían que ver con la santería, en personalidades conocidas. Claro está, las más cercanas, ¿no? No es que iba a ver a fulano que hace el diablo, ni meganeo, ni nada de eso, porque eran tongas de ellos. Entonces, yo me di cuenta que en casi todas las ceremonias de santería los obases eran homosexuales. Y la mayoría, no todas, claro está, de las madrinas, algunas habían sido matronas de prostíbulos y otras habían sido prostitutas. Prostitutas que llevaban a cabo eso como profesión, porque era legal. Como ejemplo, en Cuba habían barrios, como el barrio de Colón y el Pajarito, que eran barrios de casas de prostitución. Y la prostitución era legal y ese era el trabajo de esas mujeres. Pero, ¿qué hicieron esas matronas? Yo no voy a mencionar el nombre de quienes eran matronas, ni quiénes no lo eran, ni quiénes eran prostitutas, ni quiénes no lo eran. Pero les estoy diciendo cómo era la jugada. Cómo era la jugada. Y yo las conocí. Yo conocí a muchas de esas que se mencionan. Muchas que se mencionan. ¿Y qué hicieron? Pues ellas eran muy tendenciosas a que los homosexuales se les pegaran porque ellas los aceptaban. Entonces el homosexual era extremadamente discriminado y ellos tenían que muy calladito, muy esto, porque era horrible aquello. No es como en estos días. Entonces ellos se pegaron a esas grandes y los grandes maestros de esos obases, que la mayoría eran homosexuales, fueron mujeres. Porque las mujeres no podían ser obases, aunque hubieron mujeres obases como Josefina Caballito. Era una mujer obasa. Pero había otras que no, que respetaban eso. Estas eran las que se extralimitaban. Y no les importaba lo que dijera nadie. Yo soy obasa y soy obasa. Y se acabó aquí. Y no había quien le dijera nada. Bueno, las censuraban, las tiraban por un lado, las criticaban, no le daban mucho acceso y muchas cosas, pero al final y al cabo cogían su fama, como en el caso de Josefina Caballito, que era un batera, y superaba la censura de los demás, y después todos los que la censuraron tenían que ir a recalar donde estaba ella. ¿Por qué? Porque ella estableció un precedente. Entonces, todos los descendientes de Josefina Caballito, si Josefina Caballito hubiera estado errada y todas las cabezas que raspó Josefina Caballito y todos los ITA que sacó y toda la consultoría y todo lo que hizo Josefina Caballito estuviera mal, pues señores, ahí incorpora entonces cientos de miles de descendientes de Josefina Caballito que están mal en la hocha y no tienen hocha. No, es que eso no funciona así. Aquí una cosa es una cosa y la otra es la otra. ¿Qué pasó entonces, señores, con en el caso de los bombarderos? Bueno, yo en mi vida, allá en Cuba, en Ocha, solamente conocí un solo bombardero que no era homosexual. Y era Maximiliano Ordaz, Nano, Ordaz y mí.